Bueno, seguimos. Disculpen ese break ahí de unos segunditos, pero vamos ya entonces con la segunda ponencia del Congreso. Estuvo súper interesante lo que compartió Eliane Escalante de Cocodrilos de Caracas, la Liga Profesional de Baloncesto. Y voy de una vez entonces presentando a nuestro próximo ponente, Oswald Bruce. Creo que la mejor manera de comenzar esta historia es tomando algo que mencionó Eliani, ¿no? Que es el tema del networking, ¿ok? El tema de conocer las redes que hay en el mundo deportivo en nuestro país, en Venezuela, en nuestra región, en Latinoamérica, que por más grande que parezca, realmente es un mundo súper pequeño. Y así llego yo a Oswald, ¿no? Un amigo que tenemos en común, que es Antonio Quintero, cuando supo que yo me había mudado a Costa Rica, nos puso en contacto a Oswald y a mí para que nos conociéramos, nos reunimos un día a hablar y nos dimos cuenta que teníamos la misma inquietud con el tema de los deportes electrónicos, con los eSports. Y de ahí nació una sociedad que ahora se hizo realidad con un equipo que tenemos de eSports que está centrado en el tema del sim racing y con el que esperamos el año que viene dar nuestros primeros pasitos. Ya tenemos un par de patrocinadores muy importantes que están con el proyecto. Uno es Burger King, ¿okay? La cadena de comida rápida, y la otra es Nike, ¿okay? Que nos está proporcionando la indumentaria. Oswald es abogado, tiene una licenciatura de la Universidad de la Escuela Libre de Derecho en Ciencias Jurídicas, tiene máster en Derecho Empresarial, máster en Derecho Tributario. La cantidad de años que tiene trabajando en todo el tema del entretenimiento y el deporte y todo el tema legal aplicado al deporte es impresionante. Y tiene esta presentación que va a compartir con ustedes enfocado en el mundo de los eSports, que creo que va a ser súper, súper interesante. Tiene unos datos de muchísimo valor y estoy seguro que toda esa experiencia de Oswald y todo lo que nos ha tocado vivir ahora también como propietarios de un equipo de deportes electrónicos va a enriquecer muchísimo lo que Oswald va a compartir con ustedes. Voy a activarle aquí ya el audio a el gran Oswald Bruce y voy a terminar antes de ya dar la palabra y que Oswald comparta si quieres, Oswald, puedes ir compartiendo la pantalla. Eh, quiero decir algo, perdón, para finalizar. Y es que quiero de verdad agradecerle muchísimo a Oswald, porque Oswald es costarricense, ¿verdad? Si no recuerdo mal, vivió en Maracaibo, sus padres vivieron en Maracaibo, pero hay que destacar que cuando algún extranjero, algún compañero latinoamericano presta su tiempo para apoyar un evento como el de nosotros y a través del evento, obviamente apoyar también al deporte menor de nuestro país. Así que muchas gracias, don Oswald. Ya te dejo la palabra. Y bueno, comenzamos entonces con esta segunda ponencia del Congreso Mercadeo DBO. Hola, buenos días a todos. ¿Me escuchan bien? Sí. Se escucha perfecto, Oswald. Okay, excelente. Gracias a Mito por la invitación. Esa es una de las maneras como iba a empezar, era esa de cómo el destino le va acomodando a uno las fichas en la, en el campo de juego y cómo fue que nos conocimos, pero bueno, ya se llevó los 10 primeros minutos de mi presentación, entonces ahora me acomodaré a eso. Pero me encanta la oportunidad de poder conversar de esports con ustedes. Originalmente, Mito me había pedido que lo hiciéramos de temas legales, pero me pareció que tal vez por ser la primera vez que hablaban de esports en esta actividad, que era mejor irnos a unos temas que fueran como más reveladores de qué se está haciendo en el mundo con el tema de los esports y a la vez tocar algunos temas desde mi poca experiencia con temas de marketing en eso. Pues empecemos por lo obvio,
que es una pequeña introducción de qué son los esports. Pues los esports son básicamente gente jugando juegos de video de manera profesional, no necesariamente juegos sobre deportes, aunque obviamente sí hay toda una industria de los esports propiamente de videojuegos deportivos como FIFA o Major League Baseball o NBA, rugby, etcétera, etcétera. Pero también hay otra serie de juegos basados en otras ideas diferentes, como por ejemplo eh, juegos de fantasía, juegos lo que llaman shooters, de ir disparándole a sus contrincantes, etcétera, etcétera. En ese sentido, pues el juego más popular a nivel mundial, como siempre lo describo yo, es un juego que nadie conoce, pero que a nivel mundial tiene mucha fanaticada. Es un juego que se llama League of Legends. Los números de League of Legends ahora podemos verlos un poco, pero son impresionantes. Eh, pero si ustedes le preguntan a 10 de sus amigos si lo conocen, pues en Latinoamérica no es tan popular, con todo y que tenemos una liga profesional eh, de League of Legends en Latinoamérica que va creciendo todos los años. Eh, Después, pues podemos hablar un poco más de eso, pero ahora, siempre hay una parte cuando hablo de esto en círculos como el de ustedes, que es de gente con conocimiento de tema de deportes, de si los esports son o no son deporte. Y, y es un tema bien delicado y bien complicado de conversar, y las discusiones siempre se vuelven bien entretenidas, pero siempre el as mío bajo la manga es que no importa lo que ustedes y yo pensemos, porque eh, para el Comité Olímpico Internacional los esports son actividad deportiva. La gente siempre me dice que soy un mentiroso cuando digo semejante cosa, y voy a decir algo que siempre digo al principio cuando converso. Me disculpo de antemano si en algún momento uso alguna palabra coloquial en Costa Rica, que en alguno de sus países sea una barbaridad terrible. Créanme que no es mi intención ofender a nadie. Ahí Mito me ayuda, y él ya conoce bastante del lenguaje coloquial costarricense como para garantizar que yo no soy con voluntad el que estoy diciendo esta cosa tan terrible. Hago la traducción simultánea a cualquier cosa. Por favor. En el 2016, hace tal vez unos 3 años, pues fue como en el último trimestre del año, en una asamblea del Comité Ejecutivo del Comité Olímpico, uno de los temas de agenda eran los esports, y a la conclusión que se llega después de una conversación es que los esports sí son actividad deportiva, y que el tema no es si van a ser parte del ciclo olímpico, sino que la pregunta es cuándo van a ser parte del ciclo olímpico. Por el momento no están en la, en el tapete para los siguientes Juegos Olímpicos, pero sí es una discusión que ya han tenido ellos. Pues obviamente, como todos los negocios, y este no está lejos de serlo, pues hay que empezar a traer nuevos fanáticos, y ellos pues ya han visto los números que manejan los esports, así que pues probablemente por ahí fue donde se empezó a inclinar la balanza por traerlos al ciclo olímpico, y pues con buen suceso. O sea, las organizaciones de videojuegos han visto esto de una buena manera. Los eh, organizadores de la versión de los Juegos Olímpicos de Asia
de hace un par de años en Yakarta. Los trajeron como por decirlo, como un deporte de exhibición. Pues aunque no hay todavía un formato preestablecido, pues lo único que sí se ha conversado en esa reunión del Comité Olímpico era que tenían que ser esports que velaran por los valores olímpicos. Entonces, pues eso ya pues restaba algunos juegos importantes, pues por ejemplo Call of Duty, Overwatch, son juegos que no podrían estar ahí. Entre los juegos que participaron como deporte de exhibición estuvieron League of Legends, que es ese que le mencionaba, StarCraft, Hearthstone, Pro Evolution Soccer, que en Asia es muchísimo, tiene una penetración muchísimo mayor que lo que tiene aquí en Latinoamérica, salvo en Brasil, donde sí es más fuerte Pro Evolution Soccer que FIFA, y Clash Royale. Tuvieron algunas buenas experiencias en esto, ayudó a cimentar un poco lo que había dicho el Comité Olímpico, de que podían traerlos al ciclo, y pues bueno, en ese proceso estamos. Como les digo, no está para los siguientes Juegos Olímpicos, tal vez para dentro de 5 o 6 años sea otra la historia. Algo que sí hizo el Comité Olímpico fue reunirse con la industria del videojuego. ¿Qué es eso? Pues son los desarrolladores de los juegos, porque ellos al final son la máxima autoridad dentro de su eSport en particular. ¿Por qué? Porque acá, aunque en el tema de los eSports o en la cultura de los eSports existen las federaciones no son las que tienen la última palabra. Por ejemplo, en la organización de torneos del videojuego FIFA, aunque FIFA, la federación, está muy involucrada, la última palabra de cómo se organiza, cuáles son las reglas, qué reglas se cambian, qué torneos va a haber, etcétera, etcétera, lo tiene EA Sports como desarrollador. Ellos son los que, como lo veremos más adelante, los que imponen régimen disciplinario, suspendiendo jugadores o sacándolos completamente del juego según su infracción, lo cual ha sucedido eh, no muy frecuentemente, pero sí en casos, y voy a usar un término que cuando lo he usado en eventos de temas de derecho deportivo a la gente hasta que se le arruga la cara, pero cuando ha habido casos de doping en temas de esports, ya sea de doping físico o de doping electrónico, por ejemplo, jugadores que alteran sus teclados para poder teclear con mayor rapidez, etcétera, etcétera, pues sí se conocen casos de jugadores que han sido suspendidos indefinidamente por eso. Eh, Básicamente mi presentación va a ser lo que han estado viendo, que son diferentes noticias, que es la manera, pues uno, más clara tal vez de poder traerles la idea a ustedes, y segundo, para que vean que efectivamente no solo vean la fuente, sino que tienen una manera de buscar la noticia para que vean que yo no estoy inventando o exagerando. En el tema de los patrocinios, pues nos damos muchas sorpresas. Se da el tema natural de los patrocinadores endémicos y no endémicos. Los no endémicos han ido creciendo a una velocidad muy interesante, no solo en su aparición en temas de esports, sino en la cantidad de dinero que están invirtiendo en esto. Y hay un caso interesantísimo en Alemania que ya les voy a compartir. Por ejemplo, Mercedes-Benz, que ustedes dirían que tiene que hacer una marca de carros de lujo en una actividad donde el grueso de la gente está entre 18 y 29 años, pues ellos han detectado, obviamente, el mercado potencial que tienen. Mercedes-Benz es una marca aspiracional y
pues hicieron algunos trabajos de investigación interesantes donde ellos pues tienen diferentes inversiones, pero esta en particular pues tienen la representación de su marca en la camiseta del equipo y en el branding del estadio, que aunque ustedes no lo crean, pues hay estadios de esports y los equipos tienen sus propias sedes de entrenamiento, porque bueno, por ejemplo en League of Legends, que es el juego que tiene la eh, organización más formal que he visto yo en videojuegos, para que pueda llegar un equipo a ser considerado para entrar en en la estructura o en la liga Premier, por decirlo así, a nivel mundial, tiene que cumplir con una serie de requisitos. Por ejemplo, tienen que tener su casa club, donde los jugadores entrenen y vivan. Dentro de esta casa club tiene que haber una serie de facilidades y de beneficios, como por ejemplo, tienen un chef, tienen un nutricionista, tienen un personal trainer, tienen un manager, tienen un administrador, etcétera, etcétera, que se encargue de aspectos de logística y operacionales que ayuden a que los jugadores únicamente se van a dedicar a, eh, a practicar con un horario que a veces excede el horario regular de trabajo en una oficina, 8, 10, 12 horas al día. Entonces, esta organización ha implementado este modelo y otras han empezado a seguir. BMW también es otra marca que se puede prestar para la misma explicación que les hice anteriormente, también con ligas, con equipos, con juegos, en camiseta, dándole su marca al nombre del torneo o de un facility para poder entrenar o ver los videojuegos. Adidas también es una marca que se ha involucrado mucho en el tema de esports, no necesariamente como en este caso en un juego de deportes, pero también en juegos en videojuegos no deportivos, como es el caso de League of Legends. Burger King en España también se ha involucrado muchísimo como patrocinador. También una campaña muy interesante que hace algunos meses vi con Mito, donde dentro del mismo juego, en este momento se me escapa el juego, pero dentro del mismo juego podés encontrar una persona de un call center de Burger King y le pedís de una vez, ya tenés obviamente tu cuenta de Burger King linkeada a la del juego, creo que era en una plataforma de PlayStation, y haces tu pedido y seguís jugando y al rato tocan el timbre y ahí está el, el repartidor de Burger King con tu pedido. Nike, que como mencionaba Mito hace unos minutos, es el patrocinador del equipo que tenemos nosotros. También se ha involucrado mucho con el tema de videojuegos, no solamente en tema de uniformes o de indumentaria, sino también prestando su nombre para torneos, etc. Ahora, ¿qué está sucediendo en Iberoamérica con la industria de los esports? A nivel mundial, Latinoamérica está probablemente en cuarto lugar después de Asia, Europa y Estados Unidos en temas de esports. Es muy incipiente la organización, aunque se ven cosas bien interesantes, aprovechando la experiencia en otros territorios o en otros continentes. Pero aquí quise incluir España por un tema obviamente de lenguaje y cultural, pero también porque España a nivel europeo es uno de los países con mayor fortaleza en temas de eSport, de organización de eventos,
de la calidad y la competitividad de sus equipos en diferentes esports para poder competir en el máximo nivel. Recientemente, hace tal vez un par de meses o menos, tal vez un mes, organizaron una de las rondas finales del Campeonato Mundial de League of Legends y bueno, sigo haciendo referencia a ese eSport porque de verdad que la organización es bien interesante. El Campeonato Mundial de eSports, que es, digamos, el evento que corona toda la temporada de unos 9 meses, el Campeonato Mundial o la fase final del Campeonato Mundial es un evento que dura un mes. Inicia, para los que están o conocen un poco de fútbol, inicia con una fase similar al campeonato de clubes, donde hay un grupo que ya está sembrado en la final y hay otro grupo que está eh, que debe acudir a competir entre ellos y buscar los cupos finales para, para la final. Y en España se hizo una de esas fases, el campeonato, la fase final se hizo en Europa. Ellos organizaron creo que las primeras 2 semanas y después se pasó a Alemania y la final fue en París, a estadio lleno, muy interesante la organización de la actividad. Ahora, ¿qué números nos tiran? Y estos son los más recientes que he encontrado a este respecto. Un 44% de los españoles juega a videojuegos. ¿Cómo se analizan videojuegos acá? Pues también están incluyendo los juegos, por ejemplo, que tienen ustedes en sus teléfonos inteligentes, desde Candy Crush y ahí para arriba, Fortnite, que es un juego multiplataforma que probablemente muchos de ustedes conozcan y jueguen, que ha sido un boom impresionante a nivel mundial, y después me voy a referir un poco más a profundidad a este juego en un tema de análisis de negocios, pero ese 44% de los españoles, pues estamos incluyendo no solo los que juegan en una consola, sino también los que juegan en su tableta, los que juegan en su teléfono inteligente, etcétera. Estos datos son bien interesantes de la cantidad de dinero que se factura a través de los videojuegos en España, cómo hace diferencia la industria de los videojuegos en las industrias más tradicionales de entretenimiento, como cine, música grabada, etcétera, etcétera. Y también un fenómeno pues moderno, que es la diferencia entre la venta física y la venta online de los juegos. Pues ya no es necesario ir a hacer fila, a hacer cola a un comercio, a una tienda para comprar tu juego. Si tenés un buen ancho de banda y buena paciencia, puedes bajarlo directamente en tu casa. Yo después le voy a hacer llegar la presentación a Mito para que ustedes pues te puedan ver las filminas, los slides con más detenimiento. Perfil de jugadores, que siempre esto es un tema bien interesante a nivel de marketing, ¿verdad? Por edades, por género, etcétera, etcétera. Se presenta una información bien interesante. ¿Qué se ha hecho también en España? Pues a nivel universitario hay ligas donde diferentes universidades tienen sus propios equipos de, de esports. Incluso en España no he llegado a leer eso, pero en Estados Unidos hay becas deportivas en universidades tradicionales y no tradicionales para jugadores de esports. Hay visas especiales para jugadores de esports que llegan a jugar a Estados Unidos o que llegan a estudiar a Estados Unidos. A ese nivel está el fenómeno. Estos son algunos equipos que estaban clasificados ya para esa liga. Encontramos universidades tradicionales y no tradicionales, la Complutense de Madrid, la Rey Juan Carlos de Madrid,
etcétera, etcétera. Y pues acá ven los temas de becas que les mencionaba, eh, pues nada despreciables. Acá seguimos con el tema de universitarios. En Argentina, que también hay una cultura incipiente, pero que va muy acelerada, ya se ha logrado por medio de el lobbying, el cabildeo en el Congreso, hacer que se reconozca a los jugadores argentinos como jugadores profesionales. Hay una asociación argentina de deporte electrónica y pues eso lo que viene a dar es seguridad jurídica a, a, a los jugadores, a los patrocinadores también de que el país está eh, apoyando la industria y la inversión que se venga a hacer acá. Riot Games es el desarrollador que, como les decía anteriormente, es la máxima autoridad por encima de una figura de federación en el tema de League of Legends, y recientemente ellos, tal vez 1 año y medio, 2 años, ellos tenían dividido Latinoamérica en Latinoamérica Norte, que era, por decirlo así, de la faja que comprende Colombia, Perú y Ecuador, hacia México, y todo lo que estamos en el medio era Latinoamérica Norte, y de ahí para abajo era Latinoamérica Sur, y pues ahora hicieron una sola superliga donde hay 8 equipos profesionales con la estructura que les mencionaba anteriormente jugando. Lo mismo ha pasado en México, donde se ha profesionalizado la actividad. Ya hay eventos grandes que se están dando en nuestra región. Esto fue a inicios de este año que en Bogotá se organizó algo grande para poder dar a mayor conocimiento en Colombia de los videojuegos, aunque ellos también tienen una industria incipiente. Lo que tienen es muy bien estructurado, es bien profesional en cuanto a organización de eventos, participación de patrocinadores, que es un círculo vicioso, ¿verdad? Tiene que haber patrocinadores para que este tipo de cosas funcionen, pero también tiene que estar la masa crítica que sea atractiva para que los patrocinadores quieran involucrarse. Este es un jugador peruano de League of Legends, pero que quería hacer hincapié en la publicación. Rolling Stone Latinoamérica y otras publicaciones más tradicionales también pues ya se han dado cuenta de lo importante que es esta nueva modalidad de entretenimiento. Ahora, en el mundo financiero, ¿qué vemos? Vemos que ya los principales analistas del mundo financiero se han dado cuenta de que los esports son un lugar interesante y fértil para invertir. Es una industria que a nivel mundial mueve $1 billón. Solo el tema de esports. Aquí no estamos metiendo números de venta de juegos o de venta de plataformas o de consolas, perdón, para poderlos jugar. Y entonces, pues, hay organizaciones que captan fondos de terceros de manera privada o de manera pública, como por ejemplo este equipo que se llama Solomid, que si no me acuerdo mal es un equipo estadounidense que recientemente abrió una posibilidad de inversión y logró captar $37 millones de una manera tan rápida que muchas empresas tradicionales se lo desearían.
También, y aquí me voy a ir para atrás un momento, empezamos a ver la participación de gente de, digamos, de la industria tecnológica tradicional, entrando ya sea como inversionistas o ambos, inversionistas y miembros de junta directiva, como es el caso de la ex CEO de eBay, porque lo que sucede con todas las actividades y el deporte tradicional y los esports no están eh, lejos de que este fenómeno les afecte, que es, para que funcione hay que analizarlo como un negocio tradicional y los principios básicos de administración de empresas tienen que entrar acá, y entre más grande sea el proyecto, pues más importante va a ser tener esa ayuda en la parte de inversión, en la parte administrativa de gente que ya ha logrado hacerlo en empresas más grandes. Cloud9, que es otro equipo estadounidense, también abrió la posibilidad de captar inversión de terceros. Recogieron $50 millones, parte de lo que van a invertir en, una, en un lugar de entrenamiento. Hace poco, un par de años tal vez, un jugador chino de básquetbol que jugó en la NBA, muy conocido, jugó en los Houston Rockets, Yao Ming, invirtió en un equipo chino de esports la nada despreciable cantidad de $30 millones, y eso pues ayudó a hacer también la parte de infraestructura del equipo, una cuestión bellísima. No me acuerdo si era de 4 o 5 pisos en, en China, y es un equipo extremadamente competitivo, incluso desde antes que él decidiera invertir dinero ahí. Ahora les mencionaba el caso de Fortnite. Eh, Fortnite es desarrollado por una empresa que se llama Epic Games. El gran auge que tuvo al inicio y que sigue manteniendo Fortnite se debió principalmente a dos fenómenos. Uno, que podías jugar con tus amigos en línea sin tener que pagar una cuenta premium de PlayStation o de Xbox. Y la otra era que el juego es gratis. Ahora tenés un montón de posibilidades de gastar plata dentro del juego. Probablemente ustedes ya las conocen porque, bueno, uno puede comprar armas y puede comprar ropa y puedes comprar cosas que yo todavía no entiendo por no ser el target de este tipo de juegos, ¿verdad? Como por ejemplo gastar plata en comprar una cabeza de tomate gigante, que yo lo que creo es que es más fácil que le peguen un balazo a uno en la cabeza de esa manera, pero ve uno ciertas cosas que son bien interesantes del modelo de ellos, y pues bueno, aquí recibió la empresa la nada despreciable cantidad de $1.200 millones para diferentes inversiones, desarrollo de más juegos, infraestructura, eh, etcétera, etcétera. Una de las empresas que entró acá como inversionista fue Disney, lo que les da una eh, idea del potencial de negocios que tiene que tener esto para que Disney se meta eh, en eso. Todos sabemos de la calidad de Disney como empresa, de su visión de negocios, de su visión de mercadeo, etcétera, etcétera. Y esa relación cruzada, pues la idea es que traiga ese tipo de réditos, cruzar gente en juntas directivas, etcétera, etcétera. Un proyecto bien interesante que tuvieron ellos desde el principio. Probablemente muchos de ustedes sepan que Disney es la dueña de la marca Marvel y todo lo que eso significa con tema de superhéroes, etcétera. Y entonces, eh, no solo Riot se relaciona con ellos para poder hacer cómics perdón, aquí estoy hablando de dos desarrolladoras diferentes. Marvel se asocia con ambos, con Epic y con Riot, y Riot lo que busca es poder hacer cómics de League of Legends, y Epic, por medio de Fortnite, lo que hizo fue traer más cosas que vender a su
online store, y entonces pues uno podía jugar, como lo ven ustedes en la imagen, disfrazado o relacionando sus uniformes con Avengers y equipos y martillos y hachas y escudos, etcétera, etcétera. Y fue todo un fenómeno interesantísimo comercialmente lo que se vio con eso. Pues siguen las inversiones, ¿verdad? De gente reconocida, no solo gente del mundo deportivo. David Villa, por ejemplo, tiene un equipo con sede en varios países, un equipo de FIFA, creo que no ha incursionado en otros esports. Will Smith, como pueden ver ustedes acá, entra como inversionista en otro equipo. Y pues en temas de negocios que siempre van a estar relacionados con los temas de mercadeos, pues este es un número muy importante. ¿Cuánta gente está viendo los esports? Vean el crecimiento que tuvo la audiencia en el primer trimestre del año pasado, 95% de crecimiento por medio de plataformas como Twitch, que para los que no conocen Twitch, Twitch es como decir un YouTube que está centrado en videojuegos, entonces uno puede buscar o por videojuego, o por jugador, o por equipo. Se hacen transmisiones en directo de los eventos, etcétera, etcétera. Esto fue una empresa que hace tal vez 6 o 7 años compró Amazon en casi $1 billón, cuando los esports no eran ni la sombra de lo que son eh, en estos tiempos. Y pues posteriormente, al ver el éxito de la plataforma, pues otros gigantes tecnológicos le montaron competencia. Entonces hay un YouTube Gaming para lo mismo, hay un Facebook Gaming para lo mismo, hacer streaming de videojuegos. Ustedes lo saben mejor que yo, en esta época de influencers, etcétera, etcétera, pues es una manera interesante en que las marcas pueden llegarle a un público meta que ya no consume televisión de manera regular, todo lo hace por streaming, la música también lo hace por streaming, cada vez se escucha menos radio, se ve menos televisión, las noticias también se consumen de manera electrónica. Y en Asia, pues ya hemos llegado a que la balanza se inclina más por gente que ve esports en formato de televisión, quiero decir, en streaming. Ya no están viendo el partido de básquetbol o de fútbol, sino que están viendo a dos personas o más jugando videojuegos. Aquí están los números por país. Este fenómeno pues se ve más en Asia, todavía no se está viendo tan fuerte en Europa o en Estados Unidos, pero los números van creciendo muy interesantemente. Este es un streamer de esports, que su nombre de juego es Ninja, todo un fenómeno. Algunos de ustedes habrán hablado de él, especialmente si ustedes están en la cultura Fortnite. Este es un streamer de Fortnite que a lo que se dedica o dedicaba inicialmente, y como ganó su popularidad fue jugando muy bien Fortnite y dando consejos, y además lo hacía muy naturalmente porque él podía ir jugando muy bien, pero además ir conversando, y es muy entretenido escucharlo, y la revista Time ya lo tiene dentro de las 100 personas eh, que, con más influencia a nivel mundial por el público al que él llega. Yo hace mucho me dio tanta cólera cuando leí esto que dejé
de seguir su crecimiento, pero hace tal vez unos, no sé, 12, 14, 16 meses, que fue la última vez que vi esto, él se ganaba $500,000 al mes solamente de lo que le entraba, por lo que la gente le pagaba por seguir eh, sus transmisiones en estas, especialmente en Twitch, que era donde él hacía su streaming. La gente puede donar y mucha gente lo hacía al punto que, como les digo, solo de eso él tenía una muy lucrativa carrera. Pues posteriormente se fue relacionando con marcas y se puso a organizar eventos, etcétera, etcétera. Y la influencia de él es tan grande, tan grande, tan grande, que Facebook le pagó una cantidad de dinero impresionante, que nunca pude ver exactamente cuál era el número, para llevárselo de Twitch a Facebook Gaming. Entonces, ahí se dan cuenta ustedes de la penetración que han tenido los influencers en este tipo de actividad. Ahora, como les digo, esto se toma como una estructura de negocios, ese es el tratamiento que se le da. Entonces, por ejemplo, para entrar a la liga profesional de Call of Duty, que ellos idearon una estructura que a mí me parece muy interesante, muy atractiva, que es de franquicias, como lo hace el fútbol, eh, el béisbol y el básquetbol en Estados Unidos, por ciudad, solo que ellos lo hicieron a nivel mundial. Entonces, bueno, hay un equipo que representa a Londres, otro que representa a Shanghai, otro que representa, no sé, a Houston. Y para poder entrar a la liga, el equipo tiene que poner $25 millones. Además, la liga analiza otro montón de aspectos. Por ejemplo, en un juego similar que se llama Overwatch, el campeón durante varios años era un equipo de Las Vegas que se llama Rogue, y tenían a los mejores jugadores, etcétera, pero la organización de ellos como empresa no era la mejor, y aunque lograron tener o conseguir en ese momento para ese juego creo que eran $20 millones para poder entrar a la liga, el desarrollador del juego les dijo que no, porque del análisis financiero que habían hecho, no estaban seguros de que ellos pudieran mantener el equipo financieramente de manera competitiva en la liga. Ahora, fútbol, que es un deporte con mucha penetración eh, eh, a nivel latinoamericano. Creo que tal vez en Venezuela no es tanto el caso, pero sí nos ayuda a hacer una buena eh, eh, o a tener una mejor idea de lo que hacemos. A nivel de equipos, por ejemplo, en España, todos los equipos de la liga de fútbol tienen una versión más grande o más pequeña de un equipo de esports, no solo para jugar FIFA, que es el juego con mayor penetración de fútbol en Europa, sino también otros juegos como los que ustedes ven ahí, e incluso ahí se refiere a otros juegos, a otros equipos de fútbol. En la remodelación del Estadio Bernabéu del Real Madrid va a haber un espacio dedicado a los esports. Barcelona también entró, fue uno de los últimos. Real Madrid y Barcelona casualmente fueron los últimos dos equipos de la liga en entrar en el tema de eSport. A nivel de federaciones, ya hay federaciones como por ejemplo la Superliga Danesa, que tiene su propio torneo de FIFA. Y este es el tema de patrocinio que les decía yo, que era impresionante ver lo que había sucedido en Alemania, donde McDonald's, que había tenido una relación con la Federación Alemana de Fútbol, decidió dejar que su contrato con ellos se venciera y empezar a meterle más dinero al patrocinio de esports en un país donde hay mucha penetración de jugadores y de fanáticos de los esports. Esta es una noticia vieja porque esto ya logró suceder, que es
una versión de la Premier League inglesa de fútbol en versión electrónica, que ha tenido muy buena aceptación. Y ahí en la imagen ustedes ven un término que es el FIFA eWorld Cup. Ese es el torneo mundial de FIFA que se hace cada año, empieza en octubre, por ejemplo ahora, octubre del 2019, termina a mitad de año, junio, julio del 2020, con una final presencial normalmente en Londres, donde van, si no me equivoco, son 64 jugadores, 32 de Xbox, 32 de PlayStation 4, juegan entre ellos hasta que queda uno de cada consola y al final llegan esos dos y juegan dos juegos, uno en cada consola, para definir quién es el campeón. El premio no es nada despreciable, aunque yo creería que por el tipo de deporte debería ser mayor. Son $250,000 que se lleva el campeón y pues sí tiene que haber hecho mucho esfuerzo para llegar allá, porque por ejemplo en este evento que empezó, que terminó en junio del 2018, después de la Copa Mundial de Rusia, habían iniciado 20 millones de jugadores a jugarlo y se fueron eliminando hasta que quedaron esos 60 y pico que les mencioné. Hay una selección nacional del eSport de FIFA, de inglés. Ya hay otros países que han seguido ese ejemplo. La Major League Soccer de Estados Unidos, con su ex estrella Ibrahimovic, pues también desarrollaron una versión electrónica de Major League Soccer, con representación de la gran mayoría de los equipos, jugadores individuales. Pues FIFA tiene tres maneras de jugar. Está el que todos conocemos, que es que yo escojo un equipo o una selección y mi contraparte escoge otro y empiezan a jugar. Hay otro que es 11 contra 11, o sea, 11 jugadores físicos contra 11 jugadores físicos del otro equipo. Y la versión profesional se juega en una versión donde cada jugador individual tiene que ir armando su equipo. Eso se hace, si sos muy bueno, pues vas ganando puntos para que el juego te dé sobres con tarjetitas electrónicas donde vienen normalmente un jugador de bueno para arriba y tres más o menos conocidos y un montón que nadie conoce, o invirtiendo dinero comprando los jugadores y puedes tener un equipo lleno de estrellas, no solo actuales, sino que, por ejemplo, puedes tener jugando en tu equipo a Keylor Navas de portero, con Pelé y Maradona de delanteros. Y además, esos son jugadores que obviamente cuestan más plata. No es lo mismo comprar a Maradona de 1986 que comprar al Maradona de 1982. Entonces, hasta en eso hay, digamos, temas de negocios involucrados. Estados Unidos, que estuvo haciendo el casting para traer a los jugadores a su equipo. La liga también española tiene su versión propia de un torneo de FIFA 19. Y en las confederaciones, pues no es diferente. Hay una eChampions League. EA Sports acaba de anunciar que en su juego FIFA va a traer la Libertadores a partir de este año también. Por fin nos dan un poco de cariño a nuestra región. La FIFA, como les mencionaba, con la E-Nations Cup, con esa estructura que les estuve mencionando. Y esto es también un tema bien interesante porque para nadie es un secreto que la FIFA es una empresa manejada de una manera muy estructurada y con decisiones de negocios muy bien tomadas.
y ellos han visto el gran potencial que tienen los esports y su presidente, que es este señor que está aquí, que se llama Gianni Infantino, presentó un documento hace no mucho tiempo que se llama FIFA 2.0, que es a dónde quiere llevar la organización, y tiene una sección que habla exclusivamente de los esports y de que en un no muy largo plazo la mayoría de los ingresos de FIFA va a venir por el tema de los esports. Ese es un documento que pueden encontrar en línea, se llama FIFA 2.0, habla de temas también de mercadeo, si no recuerdo mal, que podrían ser interesantes para ustedes, porque sí es a nivel mundial, yo diría que es la federación mejor organizada, con todos los fantasmas y todos los demonios que tiene, pero el crecimiento que ha tenido el deporte definitivamente ha sido gracias a esa estructura. Ahora, otros deportes. NBA también, con el juego de NBA 2K, hizo su liga en Estados Unidos con equipos derivados de los equipos tradicionales de básquetbol, que por lo menos la memoria mía de esto es que los equipos no se llamaban igual que su contraparte en la NBA. O sea, el de los Lakers no se llamaba los Lakers, sino algo relacionado con ellos, como, no sé, Purple Team o algo así por el estilo, y lo han seguido haciendo los últimos 3 años. Madden, que es el juego más fuerte de fútbol americano, pues ya tiene con uno de los canales no tradicionales estadounidenses, que es CW, un proyecto para pasar las competencias de esports de fútbol americano en horario estelar en Estados Unidos. NASCAR también, que tiene una penetración impresionante en Estados Unidos como deporte, como actividad deportiva, también ha hecho su propia actividad dentro de lo que Mito mencionaba, que estamos nosotros involucrados del sim racing, con un producto incipiente, pero que ha tenido buenos resultados. La Federación Internacional de Automovilismo también se ha metido mucho con el tema de esports. Hay un juego que se llama Gran Turismo, que siempre en los últimos 20 años siempre se ha marketeado como no como un juego de manejar carros, sino como un simulador de manejo. Entonces, si vos estás jugando con un Ferrari o con un Volkswagen Escarabajo, pues obviamente no tienen la misma manera de comportarse en la pista. Y ha dado tan buenos resultados eso, que ahora la Federación Internacional de Automovilismo tomó control de la organización de los eventos y tiene un campeonato mundial, cuyo gran ganador se le entrega un trofeo en la misma gala donde se le entrega al campeón de Fórmula 1 o al campeón del torneo mundial de rally su galardón. En otros temas, pues a nivel, especialmente en Asia, los jugadores de esports ganan muchísimo dinero. De manera anual, millones de dólares, y esto solo por salario. No estamos incluyendo temas de patrocinios, etcétera. Los jugadores de esports son reconocidos en la calle de una manera más fácil que los jugadores de deportes tradicionales, y hacia eso es lo que van los otros territorios. Y algunas notas para terminar. En China, donde la penetración de los esports es bestial, ya hay un proyecto para hacer eh, un pueblo que gire alrededor de los esports,
Esta es el rendering que tienen ellos actualmente, que bueno, pues conociendo como son en China, muy probablemente lo logren hacer, lo logren construir. Que funcione o no funcione es otra historia, porque hay muchos proyectos de bienes raíces en China que son bellísimos, pero que son pueblos fantasmas. Pero si hay un lugar donde esto puede funcionar definitivamente, que es en China. Los estadios de esports, también las arenas de esports, a nivel de infraestructura, está creciendo muchísimo. Acá en Costa Rica ya hay un proyecto que está eh, por abrir el 1 de diciembre, si logran cumplir con el proyecto de ellos, que es una arena de esports donde se quiere, es una iniciativa privada donde se quiere traer todos los eventos que hay acá de, de, de deporte electrónico. Y pues, como les decía al principio, hay muchas similitudes entre el deporte tradicional y el deporte electrónico, para bien y para mal. Los crímenes también están alrededor de los esports, y en Dinamarca las autoridades hicieron una redada para lograr traerse abajo una organización de apuestas ilegales eh, eh, relacionado con esports. En Estados Unidos ya uno puede apostar en esports de manera electrónica o física. En Las Vegas hay toda una eh, organización relacionada con esto. Malta, la isla de Malta, que siempre hace cosas tan interesantes para lograr sobrevivir en un lugar tan conflictivo como es estar en el medio de Europa, África. Ellos han decidido crear un clúster de esports, no solo amarrándolo con el que tenían de desarrollo de juegos de video, sino que pues con otras eh, industrias. Ellos son reconocidos como un paraíso fiscal, entonces se han acomodado varias cosas. Por ejemplo, jugadores que ahora tienen su domicilio en Malta para tener una estructura tributaria más favorable para ellos. Eh, eh, Otra iniciativa muy interesante, que fue una liga de esports entre empresas que puedan hacerse torneos, ligas, eventos sociales alrededor de, de eso. Eh, este es el torneo que les decía yo, el Campeonato Mundial de League of Legends, que es el ejemplo al que quiere llegar toda organización o todo eSport, y lo pueden buscar en línea para que lean lo interesante que ha sido el modelo de negocios de ellos, perdón. Estos son los números de la final del año pasado. No he logrado encontrar los números definitivos de la final de este año, pero el juego, o sea, la gran final, la vieron 205 millones de personas en línea. Probablemente de estos 204 millones estaban en Asia, pero lo cierto del caso es que hay una penetración impresionante de esto, y los números de las semifinales pues no son despreciables. Creo que todos estos que vemos aquí le ganan al Super Bowl, que siempre se ha tenido en Estados Unidos como el evento deportivo premier en términos de audiencia, donde 30 segundos de un comercial cuesta no sé cuánto estará ahora, 3, 4 millones de dólares. Ustedes probablemente lo sabrán mejor que yo. Eh, Esto es un excelente ejemplo de lo que les mencionaba, de las estructuras disciplinarias que tienen los esports. Este equipo
decidió expulsar a una de sus estrellas. Y en este caso, Overwatch, que es el juego que les mencionaba yo, que tiene esta estructura de franquicias y es también un modelo de negocios muy, muy interesante. Sancionó a un jugador, lo suspendió por varias fechas y le suspendió el acceso a su cuenta de Twitch, lo que significa que él no podía ganar dinero por hacer streaming, que probablemente fue lo que más lo golpeó. Y por algo, entre comillas, tan sencillo, porque el acto es sencillo, pero su background es muy fuerte, que fue que estaba jugando con un jugador asiático y para burlarse de él, se achinó los ojos y como suele suceder en este tipo de cosas, redes sociales empezaron a, a compartir esta imagen y pues después la organización que actúa en este caso como máxima autoridad, como federación, decidió suspenderlo temporalmente, no fue una suspensión definitiva. Acá pueden ver un poco que digamos, se reflejó la suspensión. Hubo una multa monetaria y hubo una multa en cuanto a número de partidos. Esta es de las cosas que a mí más me impresionan, que es la parte académica, donde ya estamos encontrando cursos técnicos y ahora una maestría en tema de comunicación de esports y videojuegos, una vez más en España, que como les digo es un país donde hay una penetración y una estructura profesional de los esports muy atractiva. Está relacionado en esta maestría Marca, que es un diario deportivo español que tiene su propia sección y su propia página de esports para que vean la penetración que hay allá. Este es y esto dentro también de los ejemplos de cómo se relacionan los deportes tradicionales y los electrónicos. Hay un comentarista de videojuegos o un narrador de videojuegos español que se llama Ibai Llanos. Yo llegué a él y no quise poner el link porque iba a consumir mucho ancho de banda, pero como llegué yo a él fue viendo un pequeño video de su narración del Campeonato Mundial de Tetris, que probablemente todos ustedes conozcan y que dicen cómo carajos hay un campeonato mundial de Tetris, pero la narración de él fue impresionante y es un gran influencer en temas no solo de esports, sino de tecnología, al punto que una radio catalana lo invitó a narrar un partido del Barcelona y el efecto que tuvo eso y que fue muy impresionante para los narradores de radio con los que él estaba ahí en ese momento, fue que la gente, o sea, los fanáticos de este Ibai, les colapsaron las redes sociales a la radio para poder escuchar los que no tenían, ¿verdad?, la posibilidad de hacerlo en radio tradicional. Ya tengo que ir terminando. La presentación, me quedan muy pocas filminas. La presentación Mito la va a tener para hacérselas llegar a ustedes, que la puedan descargar y quedo abierto a cualquier pregunta ahora, aunque por el tiempo me excedí un poquito, no haya mucho tiempo, pero también Vamos igual me pueden hacer llegar. Vamos a agarrar un par de preguntas que ya nos hicieron por aquí. Igual si quieren escribir un par más y así agarramos unos minuticos porque estamos un poquito demorados con el cronograma. Pero bueno, la primera pregunta que nos llegó es,
¿Qué beneficios, aparte del alcance, puede tener el patrocinador de los eSports? Se le dice Anthony Cámara, hizo esa pregunta. Gracias, Anthony. Pues en temas de mercadeo, yo creo que el acceso a una demográfica que es extremadamente atractiva, porque en los videojuegos el grupo más fuerte de seguidores está entre 18 y 34 años, que es gente que ya está teniendo su primer trabajo, pero que todavía vive en la casa, tiene menos gastos, tiene en la casa de sus papás, quiero decir, tiene menos gastos, puede gastar de mejor manera, pero que a la vez a las marcas les cuesta hacer llegar su idea de negocios o su producto, porque como les decía, es gente que ya no ve televisión, ve consume su entretenimiento en video por streaming, Netflix o similares, ya no escucha radio, oye la música en streaming, Spotify y similares. Las noticias ya no las ven en el noticiero tradicional con sus papás y sus abuelos, sino que las consume en línea. Entonces, esta es una gran manera de llegarles a ellos con un producto que ellos consumen habitualmente y al que normalmente las marcas no tienen acceso. Entonces, yo diría que el principal y el obvio es ese. La otra pregunta que tenemos aquí es de Sebastián Gamboa. ¿Qué activación de patrocinio conoces en eSports? Bueno, Oswald mencionó ahorita lo que hizo Burger King y el tema de que a través del juego podías solicitar la comida y te la hacían llegar directo a tu cuarto. Pero no sé si quieres dar otro ejemplo, Oswald, de activaciones de patrocinio en deporte electrónico. Pues yo diría que ese es para mí el más atractivo porque le habla a su target, ¿verdad? En su idioma. La generación en sí es muy agradecida con, con las marcas que quieren hablar su idioma, que hacen el esfuerzo de acercarse. Eso sí, son muy eh, críticos cuando la marca hace algo mal, pero pues esa es probablemente la que a mí más me llamó la atención y el mejor ejemplo que tengo. Buenísimo, yo voy a aprovechar y hago una pregunta yo. Ya que has estado sobre todo este último año, haciendo presentaciones como esta en varias asociaciones y círculos deportivos, etcétera, en Latinoamérica, más allá de Perú, que sabemos y México probablemente, que son los mercados más avanzados a nivel de deportes electrónicos, ¿dónde ves tú el otro mercado que podría estar despuntando en términos de eSports en el próximo año? Colombia tiene mucho potencial para temas de esports. Brasil es un mercado súper atractivo. Los desarrolladores han entrado ahí con proyectos propios, digamos, sacándolos de Latinoamérica. En Brasil se da el fenómeno de que no es FIFA el juego predilecto de la gente para un pueblo tan futbolero, sino que es Pro Evolution Soccer o PES, que tiene mayor penetración en Asia y en Europa está tímidamente entrando de la mano de Piqué, el jugador del Barcelona. Pero yo diría que en Latinoamérica, en este momento, yo le veo mayor potencial por lo que han venido haciendo a Colombia y a Argentina, por lo que les mencionaba anteriormente, pero si me decís que escoja uno, apuesto por Colombia. Buenísimo. Y una última pregunta, y con esta cerramos, de Anthony Cámara. ¿Dónde podemos conocer en Colombia las próximas actividades de eSports? ¿Algún tipo de federación o página que recomiendes, Oswald? Sí, hay una organización que originalmente es española, y que es la LVP, que es la Liga de Videojuegos Profesional.
Ellos fueron adquiridos parcialmente por una empresa que se llama MediaPro, que es una empresa que muchos conocerán por ser la que pasa los partidos de fútbol de las selecciones, de las principales selecciones europeas y latinoamericanas. Ellos adquirieron un porcentaje menor. Posteriormente vieron que les iba tan bien en el negocio que decidieron adquirir el resto, que creo que fue un 54% por $26 millones. Esta MediaPro es una empresa americana con sede en Miami y decidieron traerse la liga virtual la liga de videojuegos profesional para Latinoamérica. Tiene sedes en Colombia, tiene sede en México, tiene sede en Chile, es la que maneja con mayor fuerza la parte de League of Legends, y en Colombia creo que una buena fuente para Anthony sería seguirlos a ellos, porque ellos no solo hacen torneos presenciales, sino también que hacen torneos en línea y tienen una plataforma en línea para poder jugar y ganar dinero también, que se llama Arena GG. La pueden encontrar así y ahí puedes ver los torneos. Bueno, Oswald, un abrazo, muchísimas gracias por tu tiempo. Está brutal la información que compartiste aquí de deportes electrónicos. Ahí te dando las gracias, Anthony, por la recomendación. Y bueno, nada, como saben, la presentación va a quedar grabada para quienes tuvieron problemas de conexión o de electricidad. Y les vamos a compartir también, como dijo Oswald, la presentación por correo electrónico al finalizar el congreso. Así que muchas gracias. Volvemos con el mismo proceso.